Ahora sí. Adentro, chango. Ritmo de chacarera. Instrumental para calentar las tabas, che. Vamos, Roberto. Ahí va queriendo. Vamos, Icaño, querido. Zapatiales. Vamos, Víctor. Ahí nomás. Vamos con la segundita, che. Se está poniendo linda la cosa. Y ahí, Cupuy. Ahora sí, otra vueltita. ¿Cómo anda la gente de Icaño de la Costa? A ver, Norma Pereira, ¿cómo anda de las tabas? ¡Usa! Zapateale, chango. Para que le zapatee. Vizcacha. Ahí nomás. Usa esa. Toma. Qué lindo que bailan, che. Era ¿Qué como no? para acomodar parejitas en la pista, ¿eh? Ahora sí vamos a cantar chacarerita en quichua. ¿Hay muchos quichuistas? Sí, que hay quichuistas. ¡Meta! Las palmitas de los que están sentados. Guasinatam yosipaka no campesina kokani. Manaima pasana patata y mayacani. Esto, chango. Uyari Ramón Brandán. Herrera picha y espaca bravo pa' mi cocarani. Corbata y tahuatana, tus escuela mandres carani. Esto. Vamos, Víctor. Y lunes pacha y atenca cosque cuacara mamaita. Kunakamam pensajani manam tatayo. Estudio ya saca taita cheta palmanam konkani. Mamaira y puñiña mi guanancham sumasta causani. La segundita, chango. Ancha suma, Norma Pereira. Escucha. Mamá déjame niñas cara guay, déjame estudiar kaiki. Tamjari mojitu kaiki tatata y mapa kunaiki. Tuko invitata hafish kuidana estia noroina. Hiro kakausana y kaman manai mapa chusa saura. Caballito y tajencillas no canto en mi carani. Hacienda y ta vueltas con puputa molia con carani. Cherey como canecani, pueblo cabana gusta. Ya caimanta guayuna y tasacha ya bluga toa. Hola. A no cansarse, tengo. Ahí va queriendo. Pedrito Balizán, ¿eh? Para arranque así, quemando que no. Zapa tiempo. Vamos, Icaño viejo. Vamos ahí, Cuichu. Date vueltita. No se cansen, dice. Con mi zapa tiempo. Hay que perderle cuentas a esto, che. Ahí nomás. Segundita. A ver. Dale, dale, Catalina. Deja de cestear. Vamos, Marcelito. Otro zapateo ahí nomás.
Pila nueva tiene Pedrito, ¿no? Escondido, ahí va queriendo. ¡Qué ritmo, señor! Vamos, Víctor. Ancha Sumo. Otra vueltita. A ver la niña. A levantar por Varela. Norma Pereira, aguante Tintina. Departamento Mariano Moreno. Catalina Oviedo, aguante el Chaco. Y Ramoncito Brandán, Maimanta Canqui. Aguante y caño, Ahora le toca a la dama. Ajá. Sin miedo. ¡Apa, tiempo! Como la fiesta de baile. ¡Ahí nomás! Vamos, Betty Ferreira. ¡Esa, miércoles! Me manejaban caballos cuando en Granilla vivía, y en Sulqui con dos aletas que mis abuelos tenían. Ese Pedrito Elizán, Los sábados era infaltable en aquel pueblo de Herrera. Llegaban al hotelero silbando esta chacarera. Yo mientras hacía las compras, un vinito me tomaba. Iba con los algarrobos, mi cochero descansaba. Esa costumbre pasada nunca me podré olvidar, porque aprendí muchas cosas andando en el Salinar. que lo tiró. ¡Oh, Pedrito Belizán! ¿Y ese hermano? ¡Qué chacarera, papá! Ese Ancha Sumo. Hay lugares que el Sulqui es pasado de moda. Yo vengo de aquellos tiempos de la volanta y la zona. Ahora dicen que la moto tiene mucho más salida, pero se muere de a poco, lo que es parte de mi vida. Igual no cambió por nada la infancia que yo viví. Siento que le debo al monte lo poquito que aprendí. ¡Qué lindo! Me conoce a mí, sabrán que tengo razón, que abuelos ni pa' Zulquita, son quien lo llevo yo. ¡Ah, loco, No cansarse la cosa. ¡Adelante! ¡Para vos, Pedrito! Vamos, Víctor. ¡Qué capo, ¿no?
te hace pasar la fiaca, todo este. Esta es la fiesta de Roberto de la Silva, che. Tata. Ya me está haciendo agarrar calor a mí. ¡Ahí nomás! ¡Adentro escondido! Ancha suma. A ver la niña. Ahí voy a parar, ¿no? Porque, bueno, ahí lo tenemos, a Pedrito, ¿no? Escuchando. Y este fin de semana, el sábado precisamente, hablaba en la radio con don Paco Garrido, ¿no? ¿Qué importancia tiene para el que difunde, para el que tiene programa de radio, la presencia de los músicos? Un saludito, un WhatsApp, ¿eh? O si no el Messenger, lo que sea, ¿no? Que, que los músicos te acompañen también, ¿no? Porque a nosotros nos pasa lo que hacemos radio, difundimos música de todos los grupos que podemos, algunos más, otros menos, pero siempre estamos difundiendo, es lo que, para eso tenemos el programa, ¿no? Para difundir la música nuestra, ¿no? La música argentina, para difundir nuestro quichua. Y eso, hablábamos con don Paco Garrido, la importancia que tienen las radios, ya sea las FM y en este caso las radios por internet. La radio mía es la www.ashpamishki.com.ar y todos hacemos un sacrificio para poder tener la radio, pasar música. Y te agradezco, Pedrito, te agradezco que estés ahí, que me mandes un mensaje. Eso nos fortalece a nosotros. Ya estamos haciendo algunos trabajos que con el tema de la radio y todo eso, que bueno, seguramente pronto vamos a estar comentándoles, contándoles, porque eh, el difusor de radio de las FM, la mayoría, ¿no? La mayoría pagamos de nuestro bolsillo, tenemos algunos auspiciantes, pero poquitos. A nosotros no nos auspicia ninguna empresa, no nos auspicia ninguna cultura de las de municipal, provincial o nacional, nada de eso. Nos dicen truchos, ¿no? Y bueno, estamos tratando de buscarle la vuelta para que normalizar esto, legalizar, ver cómo se puede hacer, porque muchas veces el Facebook te dice, córtate, ¿no? Un pedazo de la transmisión porque te dice que por el derecho de autor. Y vos buscas a dónde pagar, cómo hacer, y no lo encontrás así nomás, ¿no? Tendría que haber alguien que, que nos asesore o nos diga cómo es el tema, ¿no? Del derecho de autor. Nosotros difundimos toda la música que nos mandan, y bueno, y si no, tratamos de decirle a los changos, muchas veces me mandan videos, le digo, no, mándame audio, que de esa manera yo puedo difundir, ¿eh?
Un video como que no se puede, pero el audio, yo tengo en mi carpeta de la radio, por ejemplo, ¿no? Para decirle, hay 7 carpetas, le digo, por ejemplo, la primera tiene 945 temas, mira, tiene para pasar una cantidad, ¿no? La segunda tiene 1218 temas. La tercera carpeta tiene 1068 temas. Y así trato de escuchar un día, 2 días, una carpeta, 3 días, porque mirá que tiene temas, ¿no? Después paso a otra carpeta y voy armando de acuerdo a lo que me van mandando para escuchar aquí en esta radio, la www.ashwamishki.com.ar, ¿no? Y además salimos por el Facebook, salimos por YouTube, otros canales que bueno, que nos sirven a nosotros para difundir nuestra música. Por eso, por acá lo tenía también a Ricardo Jiménez, otro músico, bandeño, ¿no? De la banda sos Ricardo, ¿no? No, o de Puesto de Soria. Ahí me ha hecho sonache. Muy bueno amigo, nos dice, ¿ven? Esto parece, por ahí parece poquito, pero para nosotros es mucho, para que los músicos estén ahí o de vez en cuando nos manden un mensajito, compartan con nosotros esta música, como en este caso Pedrito Belizán. Pedrito Belizán le ha hecho un tema al Círculo Santiagueño tremendo, tremendo, tremendo. Por ahí después lo vamos a estar escuchando. A ver, un poco más, ¿no? Un poco, porque quedamos con las ganas, ¿no? La segunda. Y ahí, Cucuy. Vamos, Marcelito Faría. Vueltita, che. A ver la changuita. Otra vueltita. ¡Apa, tiene! Ahí va queriendo. Muchas gracias. Primero, una instrumental. ¡Lento! ¡Vuelta, chango! ¡Miedo! Voy moto. Ahí nomás. La segundita. Vueltita, vueltita. Otra vueltita, chango. A no cansarse. ¡Ella! Ancha suma, che, bueno,
Ahí le metimos como 15 minutos, 10 minutos más, ¿no? De Pedrito. Así, bueno, eso, así es, Pedrito, ¿no? Te agradezco mucho que estés ahí. Y por supuesto, Ana Herrera, ahí está, Ricardo Jiménez, ¿sí? Los de Remanso Chabamecero, ¿eh? A ver, los de Remanso, che, a ver, ¿qué tenemos de los de Remanso Chabamecero? ¡Uah! Regresando al rodeo de Soria. Por caminos polvorientos estoy llegando a mi pago. Siento una alegría inmensa cuando estoy con mis paisanos. Quiero abrazar a mis hermanos y demostrar lo que siento. Ya se escucha un instrumento en casa de los Jiménez. Costumbre que allá tienen, orgullo de mi niñez. Al pago de rodeo de Soria le dedico este chamamé. ¡Osa! Para vos, Ricardo Jiménez. ¡Aguante los tomadores del rodeo Soria! ¡Vamos, gringo Soria, viejo y peludo nomás! Muy bien, che, ahí está el Remanso Chamamecero, hermoso chamamé. Regresando, algún día quiero ir a conocer Rodeo de Soria, che. Quiero ir a conocer, no conozco a nadie, pero yo voy a ir. Yo voy a ir. En cualquier momento aparezco por Rodeo de Soria. A conocer, ¿no? Porque de eso se trata, ¿m? Ir a conocer los pueblos nuestros, porque por ahí nosotros vivimos lejos de nuestra, mejor dicho, cuando vinimos, no conocíamos nada de nuestro pueblo, pero mirá, Remanso Chabacero en el Rincón de la Empanada, che, cuando puedan, vayan al Rincón de la Empanada, ahí en Los Romanos, cerquita nomás, ahí casi donde empieza Robles. Sí, vos sabés que quiero ir a conocer, yo te voy a avisar, Chango, porque me gusta conocer nuestros pueblos, ¿no?
uno podría ir a otros lados y a conocer, pero a mí me gusta conocer Santiago. Me gusta ir a distintos lugares. No tengo parientes salvo en Santiago. Tengo ahí mi sobrino, pero después por ningún lado de Santiago tengo parientes, pero yo voy a muchos lugares de Santiago y bueno, soy bien recibido y me gusta conocer a nuestros hermanos santiagueños, y me gusta andar, me gusta andar, ¿eh? Es muy lindo. Este es el rincón de las empanadas, che. Un saludo para Héctor Reynoso. Cuando guste nomás, me dice Ricardo Jiménez. Vacía, vacía. Dale, Eli, vacía, po. Ana Herrera. Ricardo. A ver, Pedrito Belizán. La Catalina Oviedo. Ramón Brandán, ¿cómo anda para vaciar? A ver, que se viene ahora. Remanso chamamecero, señores. En el rincón de la empanada. Del amigo Héctor Reynoso. ¡Epa! Que yo quiero contemplar tu belleza sin igual. Que mi nombre no conoce, que a mi lado solo estás. No comprendes que te quiero, que no te puedo olvidar. Yo vivía equivocado cuando te dejé marchar. Pero cuando he comprendido que no te dejé de amar. Los momentos que vivimos de mi vida quedarán. Por eso yo te lo pido, quédate un poquito más. Porque el amante es el lugar que domina. Tú debes tenerme por la calle. Y mi noche de tristeza ha volado. Ahora te pido nuevamente, quédate. Ahora te pido nuevamente, quédate. Yo vivía equivocado cuando te dejé marchar. Pero cuando he comprendido que no te dejé llamar. Los momentos que vivimos de mi vida quedarán. Por eso yo te lo pido, quédate un poquito más. Porque la mancha es que al final quedó en mi vida. Con el perfume de tu hermano lo sabes. Y mi noche de tristeza ha volado. Ahora te pido nuevamente, quédate. Ahora te pido nuevamente, quédate. Parte quichua. ¿Qué pasó, che? Acá Irubani. Ah, Puchucan. Un editor de video para todos los creadores. Se había terminado, po. Claro.
Queda vicio corto el video este. Che. A ver, claro, porque estamos escuchando ahí a Remanso. Y se nos había ido. Ahí quería escuchar algo más, che. Remanso. Bueno, este ya es del CD. Yo estaba buscando en vivo. 12 temas tiene el CD, ¿eh? Esto es exclusivo de Guaracha. Por caminos polvorientos estoy llegando a mi pago. Siento una alegría inmensa cuando estoy con mis paisanos. Quiero abrazar a mis hermanos y demostrar lo que siento. Ya se escucha un instrumento en casa de los Jiménez. Costumbre que allá tienen, orgullo de mi niñez. Al pago de rodeo de Soria le dedico este chamamé. Parece que lo estoy repitiendo, ¿no? ¡Aguante los tomadores del rodeo de Soria! ¡Vamos, gringo Soria, viejo y peludo nomás! Acá está la barra. Una más, una más. Puchucanché. Ahí está. Ahora vamos a escuchar el tema que le hizo para el círculo santiagueño Pedrito. Este chamamé quiero saludar a un amigo, es astuto el precavido,
dicen el uña larga. No sé si por guitarrero o será por alguna maña. ¡Epa! Siempre anda al acecho, le tiembla la mano izquierda. Él te lo encuentra las cosas antes de que uno lo pierda. Hay que hacerlo cagaje, ¿no? ¿Será Miguel Oscar? No creo, che. Ahí está Remanso Chamamecero. El uña larga. Muy bien, ahí está, che, qué bárbaro, qué bárbaro, ahí lo de Remanso. A ver qué nos dice don Pedrito Belizán, Ricardo Jimeno decía, cuando guste, hermano, ¿no? De ir a Rodeo Soria, voy a ir. Pedrito nos dice, gracias, amigazo, por estar siempre difundiendo lo nuestro. Hasta el 17 vamos a trabajar en Buenos Aires. El 22 viajamos al Pago. Y Chango, yo, el 22 de septiembre, no, yo voy a ir en octubre, che, en octubre viajamos al Pago. A fin de mes ya estamos de vuelta musiqueando en Marcos Paz. Un abrazo a todos los amigos y colegas que andamos en el ruedo, que cada fin de semana alegramos muchos corazones en distintos lugares y ojalá que Héctor Reynoso afloje un poquito y nos lleve al rincón de las empanadas. Nos dice Pedrito Belizano. Bueno, habrá que mandarle un mensajito, ¿no? Diciendo, Chango, aflojá y llevarlo a Pedrito. ¿Qué te parece? Irma, ¿cómo andás, Irma? Hola, Juan, ¿cómo estás? Nos dice. Bien. ¿Vos cómo andas? ¿Qué tal? La fotógrafa, Irma Isabel Gauna, ahí lo estamos saludando y mandándole un abrazo enorme. Por estar siempre también con nosotros, por estar siempre. Y vamos a escuchar el tema que Pedrito le hizo al Círculo Santiagueño. Para vos, mi amigo Juan Siriaco, y la gente del Círculo Santiagueño. ¡Adentro! Al Círculo Santiagueño le voy a cantar chacarera para unir Isque y son Costa Verazategui Herrera. Oh, Juancito Gómez, ancha suma, oh. Escuchaba comentarios desde que yo era pequeño. Buenos Aires Pities canta un círculo santiagueño. Después de tantas andanzas conoce a la comisión, gente humilde y chancadora que añora la tradición. El círculo santiagueño Verazategui me espera, con asado, tortilla y vino y somas patas de tierra. Ancha sumo. Con la segunda Enrique.
escenario bajito con tierra del salitral. Che, mi pago y Kipiu Yankee te lo puedo asegurar. Para vos, Blanquita Lobo, Abel Juárez. Ahí se bailan chacarera medio de polvadera. Santiagueños bien del monte no caen allá para hablar. Dan Saco y Juancito Jerez. Se prenden gruesas de cohetes cuando oigo a cantar arranco. Y las mujeres más lindas son Coitampu y Chillancu. El círculo santiagueño Verazategui me espera, con asado, tortilla y vino y sumas patio de tierra. Ahí dice, y las mujeres más lindas, el Sonco Cusichiancu, ¿eh? Ya, ahí está la Esther Quiñones, che, y Maina Tianqui Yanasu. Aquí estamos bien. ¿Cómo andan tus cosas? Tenemos que hacer una nota, porque ahora voy a volver con el tema del quichua. Habíamos dejado por un tema de señal, de que siempre tenía problemas, ¿no? De señal para poder transmitir, por eso había dejado un poco y veníamos haciendo programas así en quichua y todo eso, que le habíamos pedido a algunas personas con mucho conocimiento, ¿no? Y bueno, eso veníamos difundiendo y bueno, Quiñones es una luchadora, por esta lengua nuestra ancestral. Ya ahora estamos volviendo de vuelta sin tener problema para la transmisión, sin que se corte. Nosotros salimos por YouTube, salimos por Facebook y salimos por la radio, la www.ashpamishki.com.ar. Siempre les pido que entren en la www.ashpamishki.com.ar porque es una forma de ayudarme también a llevar la radio a distintos lugares de nuestro país, ¿no? O de donde sea. Para eso trabajamos, porque queremos que no solamente se vea por Facebook, sino que se escuche, porque usted puede entrar ahí y después usar el teléfono tranquilamente, sin ningún problema, en la www.ashpamishki.com.ar. Así que bueno, ya pronto vamos a estar haciendo una nota con los distintos quichuistas. Estamos hablando por acá también para hacer un encuentro con nuestra lengua quichua. Eso estuvimos hablando este fin de semana en la radio con gente que entiende y que también, para decir de alguna manera, defiende esta lengua nuestra, ¿no? Esta lengua santiagueña, principalmente. Así que bueno, Esther, te mando un abrazo grande. Gracias por también una amiga que está siempre, siempre. A ver, ahí vamos a... Suenen las cajas, suenen nomás. Ya se avecina el carnaval, por todo Santiago voy a vidalear. En Saladina y en Sudamar,
estamos, ¿eh? Nos vamos haciendo atamezqueños de a poco, che. ¿No? Claro, nosotros somos del departamento Alberdi, allá, Sacha-Ucumán, bien allá al monte. Antes de llegar a Campogallo y pasando Tintina. Tintina, Granadero Gatica, esos dos pueblos son los últimos del departamento Mariano Moreno. Y Agustina Libarona es el primero por la ruta 92, después Donadeo, viene Campogallo. Y bueno, ahí en Agustina Libarona está la escuela 463, en donde hemos hecho el 7º grado con la señorita Delia Marina Maldonado, que venía del Fisco. Y por eso nos quedó ese recuerdo inmenso, Escuela 463. Y ahora, el 25 de septiembre, nos vamos a reencontrar con los exalumnos de esa escuela. Pasaron muchas cosas en estos últimos tiempos con la familia de la escuela. Pasaron un montón de cosas tristes, ¿no? Con pérdida de familiares y todo eso. Y bueno, ahora el 25 de septiembre nos vamos a juntar allá en Morón, los exalumnos de la escuela 463 de Agustina Libarona, departamento Alberdi. Ahí escuchamos una vidala por los manceros santiagueños. Qué hermosa la mano gasteña. Y yo tengo ganas de escuchar, ¿no? De escuchar una vidala, pero por los Suárez Palomo. Eso sí que son sacha que no. Hombre, ¿qué les parece si ahora nos vamos para los pagos de la banda? Ajá. Qué linda vidala que sabíamos cantar ahí, che. Para todos los bandeños, entonces. Toma. La trova. A todos causan sorpresa porque me han visto llegar. Yo no sé quién les importa, tengo el derecho de amar. Déjeme tranquilo, déjeme gozar. Déjeme tranquilo, déjeme gozar. A la vidala, la serenata ancestral de los santiagueños. De vez en cuando me acuerdo cuando sabíamos cantar unas trovas con los hermanos Agüero. Qué linda época aquella, allá en la costa del Canal San Martín. Para ti, linda paloma, no hay libertad. Caramba, te cautivaron, déjame pensar. No sientas ni tengas pena, que en algún tiempo te he de llevar. No sientas ni tengas pena, que en algún tiempo te he de llevar. Mami. Y vamos a rematar con una vidala de allá de la costa del Salao. Una vieja trova que me supo enseñar un hombre que trabajaba en la hacha para ahí, para esos lados.
estoy. Llora de mi mala suerte, Lalo. Llora de mi amor, fallándole estoy. Y vamos a... Mamita, ¿no? Sí, con esto no te... Si no te hierve la sangre, ¿no? No, mamita, te agarra esa nostalgia de meterte en el monte y no sé qué, mira. Bueno, ese es nuestro Santiago del Estero, ¿no? Nosotros somos, como le digo siempre, somos bien del monte, nos llega todo lo que sea sacha, ¿no? Todo lo que sea monte, ahí nosotros nos invade la nostalgia, el corazón. Vamos con una zambita ahí, sentir loretano con el catango loretano. Lunita gris, llorando está. Quien te cantaba se fue lejos, no regresará. Quien te cantaba se fue lejos, no regresará. ¿Dónde se fue? ¿Dónde estará? Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá. Lunita, ya tocha, dale a mi pena un alivio, que no puedo vivir sin sentir su aliento tibio. Se fue cantando noche adentro con mi cariño. Venga la segundita. Nube que vas, dile a mi bien que se marchita en la ausencia la flor del querer. Que se marchita en la ausencia la flor del querer. Quien te adoró no canta más. Se lo llevaron los caminos, no regresará. Ya tocha, dale a mi pena un alivio, que no puedo vivir sin sentir soliento tibio. Se fue cantando noche adentro con mi cariño. Ahí escuchando la Solís Pizarro, una hermosa samba por sentir loretano. Bueno, ahora vamos a compartir una linda chacarera, che. Carlos te invita a bailar chacarera salteña. ¡Eso! Ingrata fuiste mujer, porque te vas, porque te vas. Tal vez por otro querer me abandonas, me abandonas. Se fue sin decir adiós, solo quedé. Recordando que la amé de corazón, de corazón. Como quisiera borrar
aquel amor, aquel amor. Hundirme en la soledad para olvidar, para olvidar. La de yo voy con mi sufrir solo nomás. Igualito que te pin por el confín llorándola. Lindo, bien bailado y que venga la segunda. Largos caminos miré buscándola, buscándola. Por los montes yo andaré llamándola, llamándola. Recuerdos que me dejó me quemarán, me quemarán. La ausencia me hace penar, ay, 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 mí, ¿por qué será? El tiempo lo ha de decir, es la verdad, es la verdad. El amor no hay que fingir, hay que ser leal, hay que ser leal. La de tu huella yo voy con mi sufrir solo nomás. Igualito que te pin por el confín llorándola. Ahí está, ¿no? La voz del Catango Loretano, impresionante, ¿no? Y de Lucho Tolosa, por supuesto. Siempre presente en nuestros corazones, principalmente ese catango, ¿no? Ese catango. Chévere, vamos a escuchar, vamos a cambiar un poco el asunto. Venimos muy a Miguel Ponce, es un chango de Yatamiski, un chango payador. Pero vamos a escuchar una chacarera que le hizo a una señora que se llama Juana. Escuchá. Tirado por dos burritos la zorrita de la Juana, la he visto de entrar al pueblo al despuntar la mañana. Después vamos a ir con nuestras publicidades. ¿Quién sabe qué hora ha salido? Tiene 2 leguas y media. ¿Cuántas veces en el camino me la ha agarrado la tormenta? Baja y sube en su zorrita, descarga carbón y leña. Parece una muchachita y tiene más de 60. Bien aire con esta vida que lleva la pobre Juana. Haber criado tantos hijos y ninguno la acompaña. Cuánta verdad, ¿no? Ella no sabe de penas y si tiene no demuestra. Y repite despacito que poco pagan la leña. Vende pa'l tiempo de cosecha, choclo, sandía y zapallo. Pa' comprar mercadería y otras cositas pa'l rancho. Burritos cabeza gacha como olfateando la tierra, se vuelven para su rancho bajo el vapor de la siesta. Bien aiga con esta vida que lleva la pobre Juana, haber criado tantos hijos y ninguno la acompaña. Dijo, hay una... ¿Cuánta verdad, no? ¿Cuánta verdad en esas palabras así simples, ¿no? Simples, de Miguel Ponce,
pero muy cierto y muy profunda, ¿no? Porque, bueno, son cosas que pasan, ¿no? En la vida del ser humano, de criar muchos hijos y de quedarse solo al final de la vida. Este, son cosas que pasan. Y bueno, ahí también decía otra gran verdad, ¿no? De que, bueno, tienen que vender los cueritos, la leña, para poder sobrevivir. Lamentablemente, en nuestra, en, en nuestra Argentina y principalmente en nuestro Santiago del Estero, sigue pasando esas cosas, ¿no? Más allá de que habremos adelantado mucho, pero falta mucho. Problema del agua, de caminos, de trabajo en el santiagueño. Sufre mucho con el tema de, del trabajo y de que no hay, no hay forma de sobrevivir así dignamente, ¿eh? En nuestro Santiago del Estero. Bueno, todos que nosotros queremos nuestra provincia, ¿no? Pero también vemos que hay también mucho, porque no todo es plata, ¿no? Yo veo que no todo es plata para poder estar bien en Santiago. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que se pueden hacer desde la casa, ¿no? Y no se hacen. Es como que falta una concientización, una cosa así, para estar mejor, para tener mejor calidad de vida. Así que bueno, ahora vamos a ir con nuestros auspiciantes, gente que nos acompaña. Bicicletería Rayo, pintura, soldadura, reparación en general, accesorio de competición, venta de usadas y nueva. Esto es aquí en Berazategui. Plan canje, entrega tu bici usada o llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Para consultas al 11 49 49 32 69. Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del bajo nivel, ahí en el barrio de Plátanos. Compostura de calzado La 21. Compostura de calzado La 21. Se hacen botas, borcegos, zapatos para dama y caballero, todo de cuero y a medida. También se hacen alpargatas de lona y de cuero. Calle 105, número 1995, entre 11 y 12, aquí en los pagos de Berazategui. Para consulta, anota este teléfono, te doy tiempo y te digo que, bueno, ahí podés hacer botas, borcegos, para caballeros, para damas, alpargata, todo en cuero, ¿eh? La alpargata pueden ser en lona o en cuero. Anota el teléfono, 11 65 96 06 51. 11 65 96 06 51. Compostura de calzado La 21. Les repito, todo en cuero, ¿eh? Venta de empanadas santiagueñas al horno y frita de carne y de pollo. También tenemos tamales, chorizos caseros. Comunicate a estos teléfonos 11 3302 2258 y al 11 26 67 66 59. 11 26 67 66 59. Podés pagar por Mercado Pago o también podés pagar con CBU. Repetimos, las empanadas santiagueñas aquí en Berazategui. Tamales también hechos aquí en casa, los choris también, así que bueno, esto es nuestro, ¿no? Los choris, las empanadas, los tamales, los hacemos aquí en nuestra casa y vendemos desde aquí. También ahí te podés comunicar con Jorge Cáceres, 4267-0541. Jorge Cáceres, viajes y encomiendas y también turismo. Podés
llamarlo al 11 59 56 27 42. Sale del cruce Varela, llamarle y preguntarle qué día sale del cruce Varela, porque está cambiando los días, a veces sale los viernes, a veces los domingos, y bueno. Jorge Cáceres, repito, 11 59 56 27 42. Autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera, anota el teléfono, 11 32 14 52 33, ahí para WhatsApp. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Mercaderías, bebida y artículos de limpieza. Esto queda en Río Traful y Catamarca, barrio Pista El Trote de Florencio Varela. Electrofrío MR, todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado. Llámanos al 11 69 45 48 65. Viajes y encomiendas Freddy. Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Villa Tamisqui, Santiago del Estero, a Berizo, aquí en Buenos Aires. Pasamos por Loreto, Oreaposo, Forres, Mailín. En Buenos Aires pasamos por ruta 197, 202, Moreno, Merlo, kilómetro 29, Constitución, Berazategui, La Plata. Anotá los teléfonos de Viajes y encomiendas Freddy, 221 59 59 154 y 221 54 67 044. Ahí está. Viajes y encomienda Freddy. Muy bien, muy bien. Bueno, se me ha traspapelado. Bueno, ahora vamos a buscar. Bueno, ahí están nuestros auspiciantes, la gente que nos acompaña. Les decía, bueno, ¿qué hacemos? Escucha esto, ¿no? A ver, Miguel Ponce. Por acá tenía. ¿Qué quieren escuchar? Una payada. Habíamos escuchado La Zorrita de la Juana. Tenemos por acá un recitado muy lindo que me gustaría hacerlos escuchar, Este acá. Escuchá, qué lindo. La calandria y la golondrina. Una vez la golondrina, cuando estaba de regreso, conversó con la calandria que se posaba en un cerco. Siempre al irme en el otoño, en este lugar te dejo, y al volver en primavera aquí mismito te encuentro. Vos naciste en esa horqueta y se te ha pasado el tiempo, volando entre los corrales y el palo del esquinero. En ese lugar naciste y allí nacerán tus nietos, y te morirás de vieja sin conocer pago ajeno. Yo en cambio conozco el mundo, con 1000 horizontes bellos. Pa' mí el agosto es verano, como es verano el enero. Cayó aquí la golondrina y aprovechando el suspenso, se desató la calandria, razonando en un gorjeo. Es verdad que he de morir sin conocer pago ajeno, pero sin embargo es fama que no acepto el cautiverio. A mí me tienen envidia los orzales y el jilguero, porque invento melodías y ellos repiten mi acento. Yo he visto temblar el rancho, azotado por el pampero, y puedo hablar de las penas del gaucho que vive adentro. Y tú nunca meditaste por buscar paisajes nuevos, no copiaste ni una nota de los mares, de los vientos. Vas de verano en verano, siempre cantando lo mismo. Anda nomás golondrina, que tu suerte no deseo, que aunque conozcas el mundo,
no conoces el invierno. Yo no sé cuál de las aves habló con más fundamento, pero qué lindo sería ser las dos al mismo tiempo. Qué relato, ¿no? Qué relato, señor, ¿eh? La calandria y la golondrina. Ahí está. Vamos a escuchar esto que es tan lindo. Paraje la rama negra. No, sí, no. Miguel Figueroa, invitemos al dúo Coplanacu para que cante junto a nosotros. Camino de poca huella, encandila el salitral. Me voy perdiendo en el monte, esquivando el quebrachal. De lejos se ve una loma, un árbol viejo allá en el suelo. Poco rastro va quedando del rancho de mis abuelos. Para que la rama negra como quisiera volver, encontrarme con mis paisanos, grandes amigos de aquel ayer. Para que la rama negra como quisiera volver, encontrarme con mis paisanos, grandes amigos de aquel ayer. Soy gajo de este paraje, soy un hijo que te recuerda. Fuiste el pago de mi padre, oh paraje la rama negra. Me alojé con mi caballo, una tarde yo me alejé. Otra noche soñé a mi pago, un ano arisco que allí dejé. No olvides a tu querencia, otro pago has de probar. Mirando de todo lado, para poderlos comparar. Para que la rama negra como quisiera volver, encontrarme con mis paisanos, grandes amigos de aquel ayer. Para que la rama negra como quisiera volver, encontrarme con mis paisanos, grandes amigos de aquel ayer. Grandes amigos de aquel ayer. Gracias, dúo Coplanacu. Conoce nadie, pocherito de mi pago. Salís una vez al año a las fiestas patronales. No te conoce nadie, te miran de todos lados. Te retiras un poco porque son muy desconfiados. Pocherito de mi pago, por fin saliste del rancho, costeando el alambrado, luciendo tu buen chapeado. Y a la vuelta de la farra, desencillas tu caballo, silbando muy bajito en la oscura madrugada. Gauchito, fuiste creciendo en tu quehacer cotidiano. Solo caricias del viento te fueron acompañando. No hubo padres, no hubo hermanos que consolaran tus penas, dolores o desengaños. No te conoce nadie, pocherito de mi pago. Los grandes hacheros del monte lo vieron de a caballo. No te conoce nadie, pocherito de mi pago. De chico allí te dejaron porque sos un empenado. Pocherito de mi pago, por fin saliste del rancho, costeando el alambrado, luciendo tu buen chapeado. Y a la vuelta de la farra, desencillas tu caballo, silbando muy bajito
en la oscura madrugada, silbando muy bajito en la oscura madrugada. Miguel Figueroa junto al dúo Coplanacu. Me gustaría En tu quehacer cotidiano, Chano, solo caricias del viento te fueron acompañando. No hubo padres, no hubo hermanos que consolaran tus penas, dolores o desengaños. No te conoce nadie, pocherito de mi pago. Los grandes hacheros del monte lo vieron de a caballo. No te conoce nadie, pocherito de mi pago. De chico allí te dejaron porque sos un entenado. Ahí, hasta ahí nomás, ¿no? Ahí, bueno, este tema, el que lo interpreta, el que sabe de qué se trata, es un tema realmente fuerte y triste, ¿no? Porque habla del entenado, ¿no? De un chico que alguna vez lo dejaron en una casa y ahí lo criaron. Y ese no es hijo de la familia, es el entenado, ¿no? Por eso cuando escucho este tema, lo relaciono con muchos chicos de nuestro barrio. No hubo padres, no hubo hermanos que consolaran tus penas, dolores o desengaños. No te conoce nadie, pocherito de mi pago. Los grandes hacheros del monte lo vieron de a caballo. No te conoce nadie, pocherito de mi pago. De chico allí te dejaron porque sos un entenado. Pocherito de mi pago, por fin saliste del rancho, costeando el alambrado, luciendo tu buen chapeado. Y a la vuelta de la farra, desencillas tu caballo, silbando muy bajito en la oscura madrugada. Silbando muy bajito en la oscura madrugada. Tremendo tema, ¿eh? Miguel Figueroa junto al dúo Coplanacu. ¿O no, Raúl Toledo? Otro chamo que sabe mucho de estas cosas. Raúl Toledo. Un abrazo grande, Raulito. No, es un tema como en Santiago del Estero tendría mucha presencia, ¿no? Porque hay muchísimos chicos que se han crecido de esa manera, de siendo entenados, ¿no? Porque en ese momento se lo dieron a una familia y esa familia está bien, lo ha cuidado, no estoy diciendo que no lo ha cuidado, lo ha cuidado, y lo ha criado como un hijo más, pero es un entenado. Tremendo tema. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco, una samba viejísima, ¿no? Interpretada por los Tobas. Ahora le limpio un poco la filo, la púa. Al tocadisco, porque el long play está medio viejo. Adentro, Chango toca la caja, me convida a cantar. Yo tengo una pena vieja que cuando se queja la siento golpear. Yo tengo una pena vieja que cuando se queja la siento golpear. La lleva mi pensamiento de tanto oírla silbar. Y la cunaron los vientos, el monte y el río y el algarrobal.
y la cunaron los vientos, el monte y el río y el algarrobal. Vida me piden los años, yo pido a la inmensidad, como la zamba de un chango, mi noche de luna para acompañar. Como la zamba de un chango, mis noches de luna para acompañar. Adentro, lejos se oye mi caja y me parece que está prendida como a pasanca, pesares que arrancan del pecho cantar. Prendida como a pasanca, pesares que arrancan del pecho cantar. Por eso cuando se anuda en mi garganta un cantar, en el tambor de la luna, también con mis penas yo quiero golpear. En el tambor de la luna, también con mis penas yo quiero golpear. Vida me piden los años, yo pido a la inmensidad, como la zamba de un chango, mi noche de luna para acompañar. Bueno, como la zamba de un chango, mis noches de luna para acompañar. Ahí está, ¿no? Tremendo, la historia, el andar por el camino del folclore de los Toba, ¿no? Un grupo que ha comenzado hace mucho tiempo, ¿no? Allá por 1957. Se formaron los Toba, ¿no? Bastante años, ¿no? Y por ahí pasaron también, pero sigue estando don Leandro Taboada, que yo hace un tiempo largo ya, les hice una nota ahí en la casa del folclorista. Antes también íbamos siempre ahí a la casa del folclorista, en donde ellos manejan, con la señora don Leandro Taboada, la casa del folclorista. No sé si ahora lo estarán manejando ellos, porque ya también están bastante avanzado en edad, ¿no? Y por ahí pasaron cuántos músicos también, ¿no? Una cantidad de músicos también, como Morenito Suárez, Pedro Palomo, que lo tiró, ¿no? Claro, hace mucho tiempo, porque esta gente que ha empezado a alegrarnos el alma con el folclore, realmente, bueno, después de distintas etapas, ¿no? Esto lo vamos a hablar bien porque vale la pena tomarse el tiempo y contar, ¿no? Morenito Suárez, Pedro Palomo, Juan Carlos Aguirre. ¿Cuántas? Tuve, como les digo, Coco y Horacio Vanegas también pasaron por ahí. ¿Cuánta gente, no? Y sin embargo, yo le decía a Coco Vanegas hace un tiempo que ¿por qué no son reconocidos todos esos músicos que hicieron tanta historia? Yo personalmente creo que si vos me preguntás a mí, yo te digo que no son reconocidos como tienen que ser. Y Coco me dice, sí, pero ya pasó el tiempo de nosotros. No pasó el tiempo. ¿Por qué? Porque viven, porque están, como don Paco Garrido, como Los Sin Nombre, don Orlando Jerez, ¿no? Que en Santiago parece como que
yo no escucho a don Orlando Jerez o hablar de don Orlando Jerez, que no debe haber bandoneonista que no haga un tema de don Orlando Jerez. Casi me juego a decir que no debe haber bandoneonista que no haga un tema de don Orlando Jerez, realmente. Vamos a escuchar uno más de los Tobas. Este es la belleza. Adentro vuelvo al pago de mis mayores, A esos montes donde nací, de que me chocó una legüita y media, en medio los cumbres y el algarroba, de que me chocó una legüita y media, en medio los cumbres y el algarroba. Mi cajita estará esperando que la golpe le hagan brotar. Compra de mi vida, vida la sentida, que dentro sus fibras supo conservar. Compra de mi vida, vida la sentida, que dentro sus fibras supo conservar. Traigo el polvo de muchos caminos, desengaños y un gran amargo. Soy el aberrante que hoy vuelve a su nido, en busca de calma, de paz y de amor. Soy el aberrante que hoy vuelve a su nido, en busca de calma, de paz y de amor. Adentro, hoy de nuevo me traen los vientos, Desde el fondo del quebrachal, un repiqueteo de bombón de cuero, que arranque sus sones un triste penal. Un repiqueteo de bombón de cuero, que arranque sus sones un triste penal. Los coyuyos ya están cantando, anunciando mamadura. la roba nueva de vainas doradas, que luego en la loca la hemos de gustar. La roba nueva de vainas doradas, que luego en la loca la hemos de gustar. Traigo el polvo de muchos caminos, desengaños y un gran amargor. Soy el aberrante que hoy vuelve a su nido, en busca de calma, de paz y de amor. Soy el aberrante que hoy vuelve a su nido, en busca de calma, de paz y de amor. Belleza de nuestra música, ¿no? Hablando de los Tobas, La Vuelta al Santiagueño, un tema muy, muy tradicional de ellos, de aquellos tiempos, ¿no? Este también, escucha ese. Adentro, como un canto levanta la noche, añoranzas que vienen y van, encendiendo el violín de los grillos, junto al cerco de la soledad, encendiendo el violín de los grillos, junto al cerco de la soledad. Y la luna en el lomo del río, con espuma se pone a jugar, y unas coplas de antiguas vidalas en la orilla ya se oyen llorar, y unas coplas de antiguas vidalas en la orilla ya se oyen llorar. Salavina, ay Salavina, quisiera verte otra vez, ser el chango que hallan los bañados,
se mojaba contento los pies. Será el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Adentro, cuando el sol con su magia ya deja florecido de oro el tunar, el crespín va rompiendo el silencio sobre amargos senderos de sal. El crespín va rompiendo el silencio sobre amargos senderos de sal. Con estrellas y voces lejanas, esperando la noche su amor, y la ausencia revive en la pena que se adueña del viejo cantor. Y la ausencia revive en la pena que se adueña del viejo cantor. Salavina, ay Salavina, quisiera verte otra Y nos vamos vez. yendo, ¿eh? Ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Ahí hablaba de Quebracho Coto, una legüita y media. Y Quebracho Coto queda allá muy, muy arriba, ¿no? Muy arriba de nuestro Santiago del Estero. Departamento Pellegrini, casi cerquita de Tucumán, ya Quebracho Coto. Ahí mezclado con, con los tucumanos casi estamos, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Lo que no sé la ruta que pasa por ahí. Esa ruta sí que no sé cuál es. Pero bueno, estaba mirando ahí. Por ahí dice la ruta 4, pero no sé si eso no es. Así que también estamos saludando a todos, de Olinda Angélica Ruiz González. ¡Ah, que tiene nombre, che! De Olinda, Argentina, Ruiz González. Buenas tardes. A Raúl Toledo, a Esther Quiñones, a Irma. Bueno, ya hemos saludado a Pedrito, a Ricardo. Un gran saludo para todos. Con esto casi como que nos vamos yendo. No tuvimos tiempo hoy de leer el diario, che. A ver qué dice. Los políticos se ríen, ¿no? Ellos se ríen. Ahí lo veo a Capitanilla, Zamora y otro más. Dice Zamora destacó los avances del Comité Interjudicional de los Bajos Meridionales. No sé qué quiere decir, pero ellos se ríen, ¿no? ¿Por qué será que los políticos siempre se ríen? Estamos matando entre nosotros, pero ellos se ríen. Programa Nacional, Ruta en Rojo, está en las termas. Ahí parece el presidente, ya estaba escondido, ¿no? Dice, descubren a personas que desteñían a loros con agua oxigenada para hacerles parecer aves exóticas. ¡Qué hijo de mil!, ¿no? Repito, descubren personas que desteñían a los loros con agua oxigenada para hacerles parecer aves exóticas. ¿Quién lo tiró, no? Estamos todos locos. Mirá que hay cosas para hacer de todas maneras, ¿no? Y sin embargo, el ser humano pierde tiempo haciendo cosas increíbles, ¿eh? ¿Qué dice? Bueno, esto lo vamos a leer después.
Bueno, aumenta el pan, dice. No, hoy vine desmoralizado, chango, ¿eh? Fui al mercado, no se puede tomar vino. Para un poco, Alberto Fernández, ¿eh? Deja joder con el vino. No, no, no miré el de la leche, pero sí del vino, che. 500 pesos cualquier vino cursiento ahí. Y hoy ya le ha metido más de 30 en Santiago, ¿eh? Pero igual a la noche estaba fresco, ¿eh? Casi 1 grado hacía. Pero bueno, así es nuestro pago, ¿no? Pero un poquito más de 30. Confirmado, Tini, esto es él. Viene a Santiago del Estero. Bueno, qué novedad. Este, A ver qué dice aquí, che, qué dice liberal. El liberal te lleva a disfrutar de la banda del Rey Chamamecero a su homenaje a Pastor Luna. A ver cómo es la historia esta. Ajá, ¿cuándo va a estar en el Teatro 25 de Mayo? Sábado 3 de septiembre. Miércoles, che. Yo vi en octubre, a ver si hacen algo en octubre. Mamita, ya no lo aguanto más este Riquelme, mira. A ver. Que lo tiró, estamos en la mano de Quinche, muy fiero está esto. Y nosotros seguimos apoyando que no haga nada, eso es lo peor, ¿eh? Bueno, esto dice, insólito, cazaron un puma y ofrecían su carne a la venta. A través de las redes sociales se viralizaron imágenes del animal faenado, se secuestraron proyectiles en el comercio. Bueno, claro, es medio difícil el tema, ¿no? Mientras las autoridades están sentadas por ahí ni siquiera en silla, en sillones, fácil criticarlo al del campo, que no. No justifico estas cosas, pero yo sé que muchas veces la necesidad te hace hacer estas cosas. También sé que los pumas son muy dañinos para las cabras, para las ovejas, hasta para los chanchos mismos. Y bueno, y a veces tenés que matarlo, no queda otra, no te queda otra. Y eso nadie ve, ¿eh? Nadie ve. Simplemente por qué matar al puma y las autoridades ahí aparecen y le secuestran capaz que hasta rifle o la escopeta que tiene y le hacen un lío bárbaro, pero no se fijan que las necesidades que a veces, o el daño que hace el puma. También, porque hay mucha gente que lo puede llegar a matar por matar, pero también hay que ver los motivos que muchas veces pasa. Eso lo puedo, antes por lo menos, era en el monte y sé que no ha cambiado nada. Te podía matar 3, 4, 5 cabrillas el puma en un día. ¿Y vos qué vas a decir? Ay, Jesús María me lo mató. No, agarrar la escopeta y lo salí a buscar. Que es así, ¿no? Que es así la realidad. Por eso digo, a veces se dramatiza la televisión. Claro, los niños están aquí en la capital federal, ¿no? Anda, cría unas chivas en el monte y que te lo case el puma. Después hablamos. A ver cuál es el pensamiento. A ver. ¿Qué más dice? Vamos a ir ya como yéndonos, ¿no? No tiene mucho, como siempre, el diario, mucha política. Mucha política, pero no se arregla nada. Ni se habla de los problemas de la gente, ¿no? A ver, el indio Froilán festejó en comunidad, dice. ¿Eh? ¿Con quién? El indio Froilán festejó en comunidad. El luthier de bombos más famoso cumplió 71 años.
y celebró con la gran comunidad que domingo a domingo asiste a su patio ubicado en Boca del Tigre. La alegría se multiplicó por todos los rincones. Qué linda foto, che. Hermosa foto. Ahí está. Estamos mirando ahí las fotos del liberal del indio. Anda a comprar un bombito del indio también, ¿no? Oh. A ver qué más hay. Bueno, ya no hay más nada. Con esto nos vamos despidiendo, che. Qué sé yo, bueno. Ahí estamos, ¿eh? Con esto nos vamos. Mi bandeña, los Tobas. Adentro, porque quiero pedir que me comprenda, linda bandeña, desde el alba que estoy esperando que viniera, desde el alba que estoy esperando que viniera. Y nos vamos. He levantado un rato. Hola Betty, ahora te llamo. Habla de este cantor que por tus amores canta. Julio Beltrán, ¿sí, Chaco? Yo soy tucumano. Hay que tener cuidado con este. Y tu dorco se amaga todas mis esperanzas. No, nada de confianza los tucumanos. Linda paloma blanca, y esperándote estoy, mi linda paloma blanca. Claro, porque yo decía que Bracho Coto queda cerquita de Tucumán, che. Adentro, en tus ojazos me quiero mirar. El departamento Pellegrini. Para en su fondo ver y saber si es que has de amarme. Para en su fondo ver y saber si es que has de amarme. Mi tristeza René Churra, mi hermano querido. Cuando estás, se me hacen flores las penas. En cambio, cuando estás, se me hacen flores las penas. Escuchá, René, Tita. Todas mis esperanzas, y esperándote estoy, mi linda paloma blanca. Y esperándote estoy, mi linda paloma blanca. Me acuerdo una noche, ya era tarde, y René me manda este tema. Anchame Cusicuni, Agustina Libarona, viejo pueblito en Santiago, humilde como su gente que no se olvida del pago. Supo desde muy chiquito disfrutar lindos placeres y en los brazos de su madre que les fue en Siria
Defensor de la cultura, este gaucho con sus sueños, ama su vida en familia, gran corazón santiagueño. Ahí anda Siria Cotepes y por eso sus ojos lloran cuando recuerda su pago a Agustina Libarona. Y que venga la segunda, Juancito. Y cuenta de su escuelita y se lo ve emocionado, la 463, donde hizo séptimo grado. Y los pañuelos. Recuerda tiempo de ayeres juntándonos lindas cosas, también viene a su memoria la maestra Delia Tolosa. Hombre de firmes principios, ha de quedar su legado, de su círculo querido mil alegría le ha dado. Ahí anda Siria Cotepes y por eso sus ojos lloran cuando recuerdo a su pago Agustina Libarona. Mudo y quedado, che. ¿Qué lo tiró, no, René? Mirá, el 25 de septiembre, ¿no? El 25 de septiembre nos vamos a juntar ahí en Morón, los alumnos de la escuela 463 de Agustina Libarona. René, Churra, te invito, avísame si podés venir a compartir la mesa conmigo, y bueno, compartir nuestras vivencias, cosas que hemos vivido. Van a ir muchos alumnos de la escuela, otros por distintos motivos no pueden ir esta vuelta, pero bueno, te invito. Te invito, va a ser un domingo 25 de septiembre, ahí en Morón, te invito, René. Dice Mario Tiberian, Juan, soy fan tuyo. Chango, qué lindo, ¿no? Qué lindo, Marius, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, un día, una noche, mejor dicho, ¿no? René me hace escuchar este tema, ¿no? Me dice, bueno, ahí compartimos con Diego Faría de los Hacheros y me manda este tema y me mató, porque dice muchas cosas reales, tal cuales, ¿no? Las que he vivido. Yo hablé en ese tiempo, había hablado poco con René y sin embargo, parece que, como quien dice, ¿no? Me sacó la ficha. Me sacó la ficha el tipo. Y bueno, me lo hizo esa chacarera. Y cómo no, uno no se va a emocionar, ¿no? Escuchar todo lo que la escuela y bueno, yo principalmente, nosotros teníamos la casa del lado de Gatica, departamento Mariano Moreno, pero nosotros, Gatica estaba a 11 kilómetros y Libarón estaba a 6 kilómetros. Entonces, nosotros íbamos 6, 7 kilómetros más o menos. Y nosotros íbamos en burro ahí a la escuela de 463. Y si faltaba, ¿cómo es? Azúcar, medio kilo de azúcar, 6 kilómetros en mi burro, che. Ahí iba yo. Hasta que por ahí no me encontraba con los changuitos a jugar la bolilla y me olvidaba, che, me olvidaba. Tal cual, hermano, me has contado todo de tu infancia.
Bueno, te repito, te invito, 25 de septiembre vamos a estar los exalumnos ahí por los Pagos de Morón, porque la mayoría vive para ese lado. Yo no me vivo aquí lejos, che, de eso, de mis compañeros, viven José Cepaz, Hurlingham, Morón, bueno, por ahí por esas zonas, ¿no? Eh, y bueno, nos vamos a juntar lo que podamos, como decía hoy, después han pasado muchas cosas feas en la familia de los compañeros y bueno, nos vamos a reencontrar nuevamente después de esas cosas que han pasado y, y como siempre les digo yo, para abrazarnos, para hacernos sentir que estamos juntos, ¿no? Y René tiene, supongo que una posición asumida, una posición bien clara de lo que es nuestra tierra, ¿no? Por eso le canta de esta manera, ¿no? Sangra la tierra y el monte, la luna con triste pena, naturaleza enojada por el hombre y su miseria. Por el hombre y su miseria, destruimos lo que nos queda, ya no habrá vida animal y el mundo siga sus guerras. ¿Qué será de nuestros hijos? Nunca más aprenderemos. Ya tu amargo aquí en mi alma, por lo que le dejaremos. Sangra la tierra y el monte y no tomamos conciencia. ¿Qué será de nuestros hijos? Llanto, dolor y pena. Y que venga la segunda. No ha quedado un monte virgen, nada de lo que yo quiero. Por la avaricia de algunos llora el árbol su destierro. Ni sombra del algarrobo, ni el aroma del poleo, ni aquel gran mistol amigo, ni a la tuna ya no veo. Naturaleza castiga y se toma su revancha. Quisiera soñar despierto, viviendo amor y esperanza. Sangra la tierra y el monte y no tomamos conciencia. ¿Qué será de nuestros hijos? Llanto, dolor y pena. Ahí está, es este tema realmente impresionante, ¿no? La letra. Qué lindo sería que los músicos así, ¿no? Bueno, hoy decía, qué lindo que los músicos se comuniquen con nosotros, ¿no? Porque es algo que yo me hago cargo de lo que digo, ¿no? De que la mayoría de los músicos es que no nos tienen en cuenta tal vez a nosotros los que difundimos nuestra cultura y hablamos de nuestra música y difundimos a la mayoría de los músicos que no conocemos, a muchos conocemos, pero la mayoría no conocemos. O sí lo vimos alguna vez y nada más, pero es importante que, que los músicos empiecen a llamar a las radios, a la FM, que son los que dan vida y mantienen nuestra cultura. Las FM de las distintas ciudades, de los distintos pueblos, son las que mantienen esta línea de poder difundir nuestra música, ¿no? Y eso, por eso digo, tendría que por ahí
muchos de los que se denominan grandes hoy, no digo pero los que hoy están en cartelera, la mayoría de los que fueron difundidos por las FM de cualquier lado, de cualquier provincia, de cualquier ciudad, ¿no? Y es interesante, como les decía, que llamen, o que manden un mensajito, que como en este caso hace rato, lo de Remanso, Pedrito, Elizán, el churro de Sacaimanta, nosotros con eso es como que nos pone contentos, ¿no? De saber que están ahí, que comparten nuestra música y porque nosotros, como le decía, la mayoría de nosotros lo hacemos porque nos gusta nomás. A ver, estos changos que también, a ver, los bandeños, yo tenía contacto con Nelson y después, bueno, perdimos el contacto. Vamos a escuchar los bandeños y con esto nos vamos hasta mañana. A ver, vamos a ir buscando. Nunca me digas adiós, que es una palabra triste. Corazones que se quieren jamás deben despedirse. Ahí va, Los bandeños, con esto le decimos hasta mañana. Se debe ausentar quien espera ser querido, porque siempre suele andar la ausencia con el olvido. Cuando pienso que me voy, pierdo el juicio y desespero. Pero voy con la esperanza de volver porque te quiero. Adiós retrato de sol, adiós reluces estrella, adiós vida de mi vida, adiós hasta que yo vuelva. En papel blanco te escribo, porque blanca fue mi suerte, en renglones separados, porque de ti vivo ausente. Huele a papel venturoso a las manos que te mando. Si te hacen algún desprecio, volvete papel llorando. Todo es pena y es sufrir en esta ausencia tan larga. No podré sobrevivir a esta soledad amarga.